Hola, hola, hola. Algunos piden de vuelta el Mari Mari. Mari Mari, la miel, los wey fachos. ¿Cómo están los wey fachos? Ya. ¿Cómo están los wey fachos? Había gente de otros países que no entendía nada. Me preguntaba qué mierda el Mari Mari, la miel. Y... y hay otros chilenos que les molestaba porque decía que como que, estás usando el lenguaje de los mapuches. Y, bueno, es un chiste. Es obviamente un chiste. El Mari Mari, la miel, los wey fachos. Y también, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no podemos huevear un poco con el Mapudungún? ¿Cuál es el problema? Chilidungún, como se llamaba originalmente el idioma. Que le pusieron Mapudungún cuando se inventaron la palabra mapuche. Saludos. Hay gente que viene a estos directos a hacer preguntas en el chat. Así como, oye, Seba, dime algo sobre esto y no sé qué. Igual, nada que ver con el tema que vamos a hablar, que es la Constitución. La gente tiene que estar atenta a los títulos de los videos. Los videos tienen un título. El título es de lo que se va a hablar. Y a veces dice, hablemos por Telegram. Y eso significa que si usted tiene Telegram, usted puede hablar en ese directo conmigo del tema que usted quiera. Y en esos directos, ahí conversamos de cualquier cosa. En un directo de lectura de Constitución, el lectura de la Constitución. ¿Cómo están? Se demoraron 4 días en juntarme los 200 likes. 4 días en juntarme 200 me gusta. Como tanto, qué volada se están agilando, cabros. Ya. Así que hay que juntar esos 200 me gusta más rápido. ¿Qué es Constitución? Una Constitución, Luis Aba viene a preguntar huevadas. Constitución es el texto o el documento que constituye al Estado de un territorio, de un país. Lo constituye y por lo tanto es lo que le da sustancia. No sé si alguien jugó alguna vez un juego de rol. ¿Jugaron alguna vez estos juegos de rol como Calabozos y Dragones? En Calabozos y Dragones, en segunda edición, hay un rasgo Advanced Dungeons and Dragons 2. Hay en la ficha de personaje hay una característica que es Constitución. Y mientras más de esa característica tenéis, significa que tu mono tiene más masa corporal. La palabra constitución o constituir tiene que ver con lo que integra o con lo que sustancia algo. La sustancia del Estado no son los funcionarios, los edificios públicos, no, tampoco es el pueblo, no. Lo que sustancia al Estado son un conjunto de normas. Ese conjunto de normas lo constituyen. El Estado es la ley. Y ese conjunto de reglas constituye, le da sentido y le dice qué es al propio Estado. Y eso es una constitución. Dungeons and Dragons mantiene constitución hasta la 5ª edición. Lo siento, yo jugué AD y D2 nomás. Advanced Dungeons and Dragons 2. Ya, así que bueno, weifachos y weifachas, hemos de seguir leyendo este mamotreto mal hecho, mal redactado, lleno de inconsistencia y que nos va a llevar a la ruina y va a ser aprobado casi ciertamente, pero podemos reírnos de eso, podemos tomarnos la honk pill y mirar cómo todo se destruye con una sonrisa en la boca, comiendo cabritas como con una pintana en la cara del guasón, hacer palomitas de maíz y mirar cómo el mundo se desmorona. Bien, toca artículo 4, este es como el 10º artículo 4 que leemos, y dice 176, de la cooperación internacional de regiones y comunas autónomas. ¿Cacha esta weá? O sea, que las regiones y comunas autónomas no son países, pero se relacionan internacionalmente. En los términos que establezca la ley, las regiones y comunas autónomas ubicadas en las zonas fronterizas podrán vincularse con entidades territoriales limítrofes del país vecino de igual nivel a través de sus respectivas autoridades para establecer programas de cooperación y de integración dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la conservación del medio ambiente.
aquí lo que vemos es la disolución de la frontera que se hace mediante estas directrices, que esto claramente, este artículo, o sea, viene de la ONU, es Plan 2030 todo el rato, y la frontera, ¿no es cierto?, se empieza a disolver. Agarramos la frontera en polvo, la metemos en un jarro, le metemos agua, revolvemos, se disuelve. Porque estas relaciones líquidas entre las comunidades autónomas, ya sea regionales o comunales de varios países, lo que hacen precisamente es convertirse como el líquido que va a disolver la frontera. Y la frontera no es soluble por medio de guerra. Las guerras rompen, pero no disuelven la frontera. No es soluble por medio de procesos migratorios. Rompen, pero no disuelven. Lo que disuelve la frontera son las estructuras administrativas que las comunican y comunican, por tanto, a las gentes que viven en ambos lados, haciendo caso omiso de que la frontera existe, y eso la disuelve. Así que la frontera deje de tener una existencia práctica y concreta. Sigamos. O sea, de acuerdo al artículo 4 del número 176 de la página 66 del borrador de la nueva Constitución, Chile va a tener fronteras disueltas. Artículo 5, las municipalidades, fronteras que todavía no nos dicen cuáles son, ojo. Artículo 5, las municipalidades para el cumplimiento de sus funciones podrán establecer sus plantas de personal y los órganos o unidades de su estructura interna, en conformidad a la Constitución y la ley. Estas facultades, vamos a hacer una ley para eso, estas facultades se ejercerán cautelando el debido financiamiento, ¿qué significa debido financiamiento? Y carácter técnico y profesional de dichos empleos. Número 178, artículo 6, de la participación en la comuna autónoma. Aquí de nuevo vienen los movimientos sociales a agarrar todo el poder. Las municipalidades tienen el deber de promover y garantizar la participación ciudadana de la comunidad local en la gestión, en la construcción de políticas de desarrollo local y en la planificación del territorio, así como en casos de que esta Constitución, la ley y los estatutos regionales comunales o comunales señalen. Ley que puede cambiar, hay que recordar siempre, porfa, no me hagan seguirlo repitiendo, pero quiero que lo tengan claro, ¿ya? Que donde digo ley es algo que puede cambiar todos los días, de acuerdo a esta Constitución. Las municipalidades proveerán los mecanismos y espacios, recursos, alfabetización digital, formación, educación cívica y todo aquello que sea necesario para concretar dicha participación, que será consultiva, incidente y o vinculante de acuerdo a la legislación respectiva. Vamos a hacer una ley para eso. Artículo 7 del gobierno comunal. El gobierno de la comuna autónoma reside en la municipalidad, la que está constituida por el alcalde o alcaldesa, y el consejo municipal en la participación de la comunidad que habita en su territorio. Artículo 8. El consejo municipal. El consejo municipal es un órgano colegiado de representación popular y vecinal, dotado de funciones normativas, resolutivas, fiscalizadoras y en conformidad con la Constitución y la ley. El Consejo Municipal está integrado por el número de personas que determina la ley. O sea, puede cambiar cualquier día. En proporción a la población de la comuna, según los criterios de inclusión, paridad de género y escaños reservados para pueblos y naciones indígenas, considerando su población dentro de la jurisdicción electoral respectiva. La elección de concejales y concejalas será por sufragio universal, directo y secreto, en conformidad con una ley que cambiaremos cuando queramos. Los concejalas y concejalas ejercerán sus funciones por el término de 4 años y podrán ser reelegidos o reelegidas consecutivamente solo una vez para el periodo siguiente. Lo único bueno que tiene esta Constitución es que nadie se puede reelegir indefinidamente. Para estos efectos, se entenderá que los concejales y concejalas han ejercido su cargo durante un periodo cuando hayan cumplido más de la mitad de su mandato. La ley y el estatuto comunal determinarán las normas sobre organización y funcionamiento del Consejo. Será necesario el acuerdo del Consejo para la aprobación del Plan Comunal de Desarrollo, del presupuesto municipal y de los proyectos de inversión respectivos y otros que determine la ley, que va a cambiar cuando quiera. Vamos a hacer una ley y otra ley. Los concejales y concejalas dispondrán de condiciones y recursos necesarios para el desempeño eficiente y probo del cargo.
La ley establecerá el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Vamos a cambiar una ley cuando queramos sacar a un concejal que nos molesta, hacemos una ley y lo sacamos. Porque la ley va a establecer un régimen de inhabilidades e incompatibilidades, con lo cual podemos sacar concejales. Esa es la ley para sacar concejales. Y como la ley la podemos hacer cuando queramos y cambiar cuando queramos, si un concejal molesta mucho, hacemos una ley y la sacamos. Será igualmente necesario que el acuerdo del Consejo para la aprobación del plan regulador común. El Consejo Municipal tendrá que ser, es necesario que el Consejo esté de acuerdo para aprobar el plan de regulador, ¿no es cierto? El plano regulador de la comuna, del municipio, para el tema de las casas y todo eso. O sea que vamos a tener, si usted quiere construir un edificio y ya es difícil cuando el plano regulador no está a tu favor, e ir a pedir que, pucha, te cambien los permisos y te cambien el uso de suelo para poder construir tu cagada edificio, weón, que puta, que es lo que... Para que la gente tenga donde vivir, porque el edificio no es para ti, y para ganarte tus luquitas, que tampoco son tantas, weón. Y vaya a tener que conseguir que todo el consejo municipal esté a tu favor, todos. ¿Ah? Se debe hacer el acuerdo del consejo para la aprobación del plan. No es unánime, bueno, pero tiene que haber un acuerdo del consejo. Necesitas conseguir que el consejo municipal te apruebe la weón. Artículo 9, del alcalde o la alcaldesa. El alcalde o alcaldesa es la máxima autoridad ejecutiva del gobierno comunal. Integra el Consejo Municipal y representa judicial y extrajudicialmente a la comuna. Chucha, extrajudicialmente a la comuna. El alcalde o alcaldesa ejercerá sus funciones por términos de 4 años, pudiendo ser reelegido o reelegida consecutivamente una vez para el periodo siguiente. O sea, de nuevo, una sola reelección, como estamos. Una cosa que me gusta de esta constitución es eso. Para estos efectos se entenderá que el alcalde o alcaldesa ha ejercido el cargo durante un periodo cuando haya cumplido más de la mitad de su mandato. El alcalde o alcaldesa será elegido por votación directa, en conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley que vamos a cambiar cuando queramos. El alcalde o alcaldesa ejercerá la presidencia del Consejo Municipal. Artículo 10 de las delegaciones comunales. El alcalde o alcaldesa, con la aprobación del Consejo Municipal, podrá establecer delegaciones para el ejercicio de las facultades de la comuna autónoma en los casos y formas que determine la ley, que cambiaremos cuando queramos. Artículo 11 de las unidades y juntas vecinales. Mira aquí cómo se viene ahí darle poder en la Constitución a las juntas de vecinos. Bueno, la vieja de la junta de vecinos ahora va a ser un hueón con poder, conchetumare. Imagínate ese infierno. Imagínate ese infierno de que la vieja culiada de la junta de vecinos tenga poder. Piensa en la vieja culiada de la junta de vecinos de tu barrio. Esta constitución le va a dar poder. No. Las comunas autónomas establecerán en el ámbito de sus competencias territorios denominados unidades vecinales. Dentro de ellas se constituirá una junta vecinal, la junta de vecinos, representativa de las personas que residen en la misma unidad vecinal, que gozará de personalidad jurídica y será sin fines de lucro, cuyo objeto será hacer efectiva la participación popular en la gestión comunal y el desarrollo de la comunidad y las demás atribuciones que determine la ley. Las comunas autónomas con población rural podrán constituirse, además, de una unión comunal de juntas vecinales de carácter rural. La ley dispondrá la forma de determinar el territorio de las unidades vecinales y el procedimiento de constitución de las juntas vecinales y uniones comunales y sus atribuciones. Que mira que si les va mal en las elecciones municipales y pierden muchos alcaldes, los hueones pueden cambiar la ley y darle todo el poder a la junta de vecinos. Porque dice que la ley va a disponer sus atribuciones. La junta de vecinos puede tener nada de poder un día y todo el poder al siguiente, porque va a haber una ley que va a determinar una ley, o sea, algo que cambia todos los días, de acuerdo, si se aprueba esta constitución, que va a determinar, o sea, darle término, definir, determinar, dar término, dar fin, dar sentido. Las atribuciones, o sea, las capacidades de actuar, sus potencialidades, o sea, su poder. Artículo 12 de la Asamblea Comunal. La Asamblea Social Comunal
tiene como finalidad el promover la participación popular y ciudadana en asuntos públicos de la comuna autónoma de carácter consultivo, incidente y representativo de las organizaciones de la comuna. Su integración, organización, funcionamiento y atribuciones serán establecidas por ley y complementadas por el Estatuto Regional. Artículo 13 del Estatuto Comunal. Te das cuenta que a partir de esta Constitución, cada región tiene que hacerse un estatuto, que va a ser estatuto regional, que es una constitución de la región, y luego además dentro de esa región, cada comuna tiene que hacerse un estatuto comunal que a su vez es también como una especie de constitución de la comuna. O sea que vamos a tener un montón de constituciones del estatuto comunal. Cada comuna autónoma tendrá un estatuto comunal elaborado y discutido por el Consejo Municipal correspondiente, que establecerá la organización administrativa y funcionamiento de los órganos comunales, los mecanismos de democracia vecinal y las normas de elaboración de ordenanzas comunales. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de los mínimos generales que establezca la ley respectiva para todas las comunas autónomas. Artículo 14. Hermosura de mi alma, preciosura, perfección, linda, preciosa, te amo. ¿Me podría traer una cajetilla de cigarrillos? Y un cenicebrio. Ya. Artículo 14. De las competencias de la comuna autónoma. La comuna autónoma cuenta con todas las potestades y competencias de autogobierno para satisfacer las necesidades de la comunidad local. Potestas y competencias de autogobierno. Son competencias esenciales de la comuna autónoma. El desarrollo estratégico de la comuna mediante plan de desarrollo comunal. Se dan cuenta como este no es un comunismo así como antes que Stalin o Lenin y todas esas cosas, y incluso China hasta el día de hoy tienen esto de los planes quinquenales, que es como un plan para todo el país durante 5 años, porque esa es la economía planificada de ellos. Sino que aquí vamos a tener un comunismo donde hay planificación a nivel del Estado central, pero también planificación a nivel de la región y planificación a nivel de las comunas. ¿Y cómo se armonizan todas esas planificaciones? Vaya usted a saber, tendremos que encontrarlo por ahí. ¿Dónde se armonizan las planificaciones en todos esos niveles? Porque son planificaciones todas y pueden chocar entre sí. Pero además, en ninguna parte nos encontramos con que, bueno, la sociedad liberal, a la que estamos acostumbrados, tampoco yo soy muy partidario de ella, pero que cada persona planifique su vida. No. Aquí nos planifica el Estado, nos planifica la región y nos planifica la comuna. Vamos a ver si después nos ponen otra instancia de planificación. Y cómo discernir entre qué plan tenemos que obedecer, el de la comuna o el de la nación o el del Estado, porque la nación y el Estado ya nos dejaron de ser lo mismo, dado que es plurinacional. La prestación de los servicios públicos que determina la ley, que va a cambiar cualquier día. Construir obras que demanden el progreso local en el marco de sus atribuciones. Pero un poco. Estáis nombrando las atribuciones. Esta lista es una lista de atribuciones. Y luego dice construir obras que demanden el progreso local en el marco de sus atribuciones. Esta es una de sus atribuciones. Ya. La planificación del territorio mediante el plan regulador acordado de la forma participativa con la comunidad y su respectivo territorio. ¿Se han fijado que cada vez hay más gente sin casa en Chile? Que cada vez hay más gente sin casa, hay gente que vive en la calle y todo lo demás. Está la inmigración, sí, está la burbuja inmobiliaria también, pero también está esta huevada de los planes reguladores, que aquí esta huevada va a ser más terrible, porque ahora le van a preguntar a la gente si quiere que le construyan un edificio al lado o no. Y obviamente la gente va a decir, no quiero que me construyan un edificio al lado. Pero, ¿cuál es el punto? Que el bien común exige, porque es común a todos, exige que de pronto construirte un edificio al lado es algo que te tenés que aguantar porque la gente tiene que tener un lugar donde vivir. Con lo cual, ahora que meten a la participativa con la comunidad, meten a la participación de la comunidad, las viejas culiadas de las juntas de vecinos nunca quieren que se construya nada, por ellos que la hueá quede igual para siempre. ¿Y qué pasa? Que nace gente. Y esa gente crece y llega a una edad en la que necesita un lugar donde vivir. Entonces se van a enfrentar las necesidades
habitacionales de los chilenos con el inmovilismo inmobiliario, que suena chistoso, pero es así, es un inmovilismo inmobiliario de las viejas culiadas de las juntas de vecinos. Linda la weá. Garantizar la participación popular y el fortalecimiento de la democracia. El fomento del comercio local. El desarrollo sostenible e integral de la comuna. La conservación, custodia y resguardo de los patrimonios culturales y naturales. Fomento y protección a las culturas, las artes y los patrimonios culturales y naturales, así como la investigación y la formación de artística de sus territorios. 10. Proteger los ecosistemas comunales y los derechos de la naturaleza. Oye, ya se están riendo en otras partes del mundo. En España en concreto he escuchado ya un par de personas riéndose bastante de que esta constitución le dé derecho a la naturaleza. Va contra toda la filosofía del derecho, va contra toda la realidad natural y material. No concibe que la naturaleza puede tener derecho. Para tener derecho tienes que tener una conciencia volitiva, porque tienes que ser capaz de tomar decisiones. Tienes que tener una naturaleza social, es decir, que existes en comunicación con otros seres de tu misma especie. La naturaleza no tiene otras naturalezas con las que conviva. Y tercer lugar, tiene que tener una capacidad de comunicación lingüística, porque tiene que saber reclamar y hacer valer sus derechos, o sea, pedir, decir, oye, yo tengo derecho a esto. La naturaleza no puede decir, oye, me están violando los derechos, porque la naturaleza no tiene conciencia, menos volitiva, no es un ente social que participe con otras naturalezas de una sociedad de naturalezas, porque solamente hay una naturaleza, y que tampoco tiene lenguaje para comunicarnos que está siendo violada sus derechos. Por lo tanto, no puede tener derechos, porque son los prerequisitos para tener derechos por la reconcha de su madre. Por eso los animales tampoco tienen derechos. Ya. Desarrollar con el nivel regional y central actividades y servicios en materia de educación, salud, vivienda, turismo, recreación, deporte y demás que establezca la ley. Ley que va a cambiar cualquier día. Ejercer funciones de gobierno, administración dentro de la comuna y en el ámbito de sus competencias. Fomentar las actividades productivas. Creación, organización y administración de los servicios públicos municipales en el ámbito de sus funciones, conforme a la Constitución y la ley que van a cambiar cuando quieran. 16. Dictación. Creo que esa palabra no existe, weón. Estoy casi seguro que esta palabra culiada se la inventaron para esta Constitución. Vamos a ver acá en el Google qué nos dice de dictación. Ah, mira tú. Está en el diccionario de americanismos. En el diccionario de americanismos dice aprobación o publicación de disposición gubernativa. Vale. No está en el diccionario de la lengua española, sino de los americanismos, del diccionario de americanismo, que es parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, pero no de la lengua española per se, sino que de los americanismos. Está bien. La dictación de normas generales y obligatorias en materias de carácter comunal, con arreglo a la Constitución y las leyes que van a cambiar cualquier día. O sea, eso que hizo Lavín, Jado y varios más de prohibir los piropos, que es totalmente anticonstitucional, pero pico, los buenos lo hicieron igual y pasó piola, ahora sí va a estar en la Constitución. El municipio sí puede tirar unas reglas culiadas totalmente draconianas y estúpidas porque municipio. 18, no hay 17. El fomento de la reintegración y reinserción de las personas en situación de calle que así lo requieran, mediante la planificación, coordinación y ejecución de programas al efecto. Vale. Las personas en situación de calle que así lo requieran. O sea que si un hueón se quiere quedar durmiendo afuera del banco, no hay cómo sacarlo, porque no lo requiere. 19. Ejercer las acciones pertinentes en resguardo de la naturaleza y sus derechos reconocidos por esta Constitución. Ya. 20. La ejecución de los mecanismos y acciones de protección ambiental en la forma que determine la Constitución y la ley que va a cambiar todos los días, con los instrumentos de gestión ambiental y normas afines. 21. Las demás competencias que determine la Constitución, la acaba de determinar. Estas son las que determina la Constitución. Estamos en la Constitución.
Estamos en la parte donde se determinan las competencias. ¿Cuáles son las demás competencias que determine? Y la ley que va a cambiar todos los días, las leyes deberán reconocer las diferencias existentes entre los distintos tipos de comunas, municipalidades y municipalidades, velando por la equidad, inclusión y cohesión territorial. Número nuevo, podrían haberlo puesto en el 17, que no está. Gestionar la reducción de riesgos frente a desastres. Número nuevo, desarrollar el aseo, podría ser 22. Desarrollar el aseo y ornato de la comuna. Número nuevo, promoción, podría ser 23. Promoción de la seguridad ciudadana. Las comunas autónomas, a través de sus órganos de gobierno y administración, tendrán competencias preliminares sobre las regiones autónomas y el Estado, en relación a las funciones del gobierno local que puedan ser cumplidas de modo adecuado y eficaz, sin perjuicio de la necesaria coordinación para su ejercicio y la distribución de competencias establecida en esta Constitución y las leyes, que cambian todos los días. A fin de garantizar el respeto, protección y realización progresiva de los derechos económicos y sociales en igualdad de condiciones, las comunas autónomas podrán encomendar temporalmente una o más competencias de la región autónoma respectiva a la región autónoma respectiva, al Estado central, conforme lo establecido en la ley que va a cambiar todos los días. A petición del alcalde o alcaldesa, de acuerdo con el Consejo Municipal, la región autónoma o el Estado, cuando así lo exija el interés general, podrá subrogar de manera transitoria y supletoria las competencias que no puedan ser asumidas por la comuna autónoma. Artículo 16 de la asociatividad comunal. Las comunas autónomas podrán asociarse entre sí de manera permanente o temporal, pudiendo dichas organizaciones contar con personalidad jurídica de derecho privado, rigiéndose por la normativa propia del dicho sector. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, las asociaciones quedarán sujetas a la fiscalización de la entidad contralora y deberán cumplir con la normatividad de probidad administrativa y de transparencia en el ejercicio de la función que desarrollan. Artículo 17. De las empresas públicas municipales. Las comunas autónomas, previa autorización por ley general o especial, podrán establecer empresas o participar en ellas, ya sea individualmente o asociadas con otras entidades públicas o privadas, a fin de cumplir con la función y ejercer, cumplir con las funciones y ejercer atribuciones que asignan la Constitución y las leyes. Las empresas públicas municipalidades tendrán persona jurídica y patrimonio propio y se regirán por las normas del derecho común. Se nos viene, brutal, se nos viene todo el corporativismo encima. Artículo 18. Las provincias. La provincia es una división territorial establecida con fines administrativos que está compuesta por una agrupación de comunas autónomas conforme a lo establecido en la Constitución. Esta es la Constitución y la ley que cambiará todos los días. Artículo 19. De la autonomía territorial e indígena. Las autonomías territoriales indígenas son entidades territoriales dotadas de persona jurídica de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales que integran el Estado regional, de conformidad con la Constitución y la ley. Esta es la Constitución, la ley que puede cambiar todos los días. Es deber del Estado reconocer, promover y garantizar las autonomías territoriales indígenas para el cumplimiento de sus propios fines. Artículo 21 de la Constitución de las autonomías territoriales indígenas. La ley, mediante un proceso de participación y consulta previa, creará un procedimiento oportuno, eficiente y transparente para la constitución de las autonomías territoriales indígenas. Dicho procedimiento deberá iniciarse a requerimiento de los pueblos y naciones indígenas interesados a través de sus autoridades representativas. Esto lo que hace lo de las autonomías territoriales indígenas es darle un espacio libre de acción a los grupos terroristas. Artículo 22. De las competencias de las autonomías territoriales indígenas. La ley deberá establecer, una ley que cambiará todos los días, deberá establecer las competencias exclusivas de las autonomías territoriales indígenas y las compartidas por demás entidades territoriales de conformidad con lo que establece esta Constitución, que no lo establece nada porque aquí debería establecerlo y no lo establece. Las autonomías territoriales indígenas deberán tener las competencias y el financiamiento necesario. Hay que financiarlas desde afuera, no se financian solas.
Si bien acá arriba dice que tienen su propio patrimonio, ese propio patrimonio viene de afuera, dice. Deberán tener las competencias y el financiamiento necesario para el adecuado ejercicio del derecho de libre determinación de los pueblos y naciones indígenas. O sea, vamos a meterle plata desde fuera para que puedan hacer lo que se les dé la gana. Una entidad territorial indígena, una autonomía territorial indígena puede decir: nosotros lo que necesitamos es un rascacielos de 50.000 pisos, así que tienen que pasarnos plata, porque son financiados desde fuera. Artículo 25. El Estado de Chile reconoce la existencia del matrimonio como una categoría jurídica. Como una categoría jurídica que, al igual que el territorio, debe contar con la regulación normativa específica que reconozca sus características propias en los ámbitos social, cultural, medioambiental y económico. Una ley establecerá la división administrativa del matrimonio y los principios básicos que deberán informar los cuerpos legales que materialicen su institucionalización. Artículo 26. Una institucionalización que está materializada hace miles de años, pero bueno. Artículo 26. Territorios especiales. Son territorios especiales Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández, los cuales se encuentran regidos por sus respectivos estatutos. Sin perjuicio de lo establecido en esta Constitución, la ley podrá crear territorios especiales en virtud de las particularidades geográficas, climáticas, ambientales, económicas, sociales y culturales de una determinada entidad territorial o parte de esta. En los territorios especiales, la ley podrá establecer regímenes económicos administrativos diferenciados, así como su duración, teniendo en consideración las características y particularidades propias de estas entidades. Artículo 28. Financiamiento. Para el cumplimiento de los fines establecidos en la creación de territorios especiales, el Estado y las entidades territoriales autónomas deberán destinar recursos de sus presupuestos respectivos en conformidad de la Constitución y la ley. Hay que pasarles plata también a los territorios especiales. Artículo 30. Rapa Nui. El territorio especial de Rapa Nui, el Estado, en el territorio especial de Rapa Nui, estamos en 72. Voy al baño y vuelvo. Página 72, vamos. Ya. He regresado. Vale. En el territorio especial de Rapa Nui, el Estado garantiza el derecho de libre determinación y autonomía del pueblo-nación polinésico Rapa Nui, asegurando los medios para financiar y promover su desarrollo. O sea, le vamos a mandar plata. Protección y bienestar en virtud de acuerdo de voluntades firmado en 1888, por el cual se incorpora a Chile. Se reconoce la titularidad colectiva de los derechos sobre el territorio de Rapa Nui, con excepción de los derechos sobre tierras individuales de sus miembros. El territorio de Rapa Nui se regulará por un estatuto de autonomía. Artículo 31. Del archipiélago de Juan Fernández. El archipiélago de Juan Fernández es un territorio especial conformado por las islas Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk, Santa Clara, San Félix y San Ambrosio, así como también el territorio marítimo adyacente a ellas. El gobierno y administración de este territorio se regirá por estatutos especiales que establezcan las leyes que van a cambiar todos los días respectivas. Ya. Volvemos a nuestro 11º artículo 1. Artículo 1 por todos lados. Y eso que partimos con artículo 2, pero ahora tenemos artículo 1 por todos lados. De los tributos.
Todas las personas y entidades deberán contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de impuestos, las tasas y las contribuciones que autorice la ley. Ya lo sabe usted, que si está en situación de calle, cesante, no tiene trabajo, no tiene ninguna cuestión, tiene que pagar impuestos igual. Aquí dice, todas las personas y entidades deberán contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de impuestos. Todas las personas, todas. Los niños también. Los bebés recién nacidos pagan impuestos. El sistema tributario se funda en los principios de igualdad, progresividad y solidaridad y justicia material, el cual en ningún caso tendrá un alcance confiscatorio. Si no tiene un alcance confiscatorio, entonces, ¿cómo hace impuestos? Todo impuesto es una confiscación de un porcentaje de algo que está confiscando. El sistema tributario tendrá entre sus objetivos la reducción de las desigualdades y la pobreza. O sea, no se trata... Fíjense aquí la contradicción. Hay que gastar un montón de plata en todos estos derechos públicos, en todos estos derechos sociales. Hay que gastar un montón de plata para que los hueones de los mapuches, no sé, construyan un edificio gigante porque se les dio la puta gana. Hay que gastar un montón de plata en desarrollar Rapa Nui, Juan Fernández y no sé qué más. Hay que gastar un montón de plata en pro de todas esas cosas. Sin embargo, el sistema tributario no tiene como objetivo principal y único recaudar dinero para que se pueda cubrir esos gastos, sino que tiene dentro de sus objetivos la reducción de las desigualdades y la pobreza. Eso significa que no está enfocado, porque no podía enfocarlo en las dos cosas al mismo tiempo. O sea, el sistema tributario o se enfoca en recaudar, eso significa obtener la mayor cantidad de dinero posible para poder paliar todos los gastos del Estado, o se enfoca en reducción de desigualdades, lo que significa recaudar menos para cobrarle más impuestos a las personas que tienen más y así generar una mayor igualdad. Ambas doctrinas tributarias no pueden combinarse, no tienen combinación. No hay una combinación posible. Por ejemplo, si nosotros agarramos a los buenos que son multi, hyper millonarios, los Lux y Chihuahua, y decimos, les vamos a cobrar un 90% de impuestos, esos hueones van a invertir mucho menos y por lo tanto van a pagar mucho menos impuestos de los que pagarían si les cobrarais 50. En términos netos, ¿vale? En términos porcentuales van a pagar 90%, siempre. Pero en términos netos, si tú les cobras menos, les recaudas más, porque al cobrarles menos los estás incentivando a hacer más cosas. Les estás dando premio para hacer más cosas y entonces puedes sacarles de más lados, ¿vale? Entonces, un sistema tributario que se enfoca en la reducción de las desigualdades apuesta por altas tasas de impuestos a las grandes fortunas. ¿Qué significa eso? Significa que las grandes fortunas se mueven menos y por lo tanto pagan menos. ¿Ya? Entonces, pagan menos y el Estado tiene menos plata, pero ha cumplido con el objetivo de igualar la sociedad porque ahora estas grandes fortunas son más pequeñas y por lo tanto hay menos desigualdad. Ese es un objetivo, ese es un approach, una forma de mirar los impuestos. Y está la otra forma de mirar los impuestos, que nosotros necesitamos mucha plata para gastar cosas, para regalar educación gratis o no sé qué, y por lo tanto necesitamos recaudar la mayor cantidad de dinero posible y eso significa cobrar un impuesto que nos permita recaudar mucho y eso significa un impuesto que le permita al gran capital seguir moviéndose. Las dos doctrinas tributarias no son compatibles entre sí. Son mutuamente excluyentes. Y como son mutuamente excluyentes, no se pueden plantear juntas. Y como esta Constitución plantea un Estado que gasta muchísimo dinero, necesita un sistema tributario que recaude ese muchísimo dinero. Y si el sistema tributario está enfocado en la reducción de las desigualdades, por la lógica que acabo de explicar, no va a recaudar ese muchísimo dinero. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, inflación y deuda externa. Los tributos y los beneficios tributarios se crean, modifican o suprimen por ley, salvo las excepciones que establezca esta Constitución, que no ha establecido ninguna todavía. El ejercicio de la potestad, aparte arriba dice que no hay excepción, pues arriba dice, todas las personas y entidades tendrán que contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante pagos de los impuestos. Todas las personas. Nace, le cortan el cordón umbilical, artículo creo que 155 del Código Civil, corríjame si me equivoco,
en el momento que le corta con el cordón umbilical, se vuelve persona natural, en el momento en que ha estado separado, aunque sea un instante de la madre, y entonces ella tiene que empezar a tributar, porque dice aquí todas las personas. Bueno. Los tributos y los beneficios tributarios se crean, modifican o suprimen por ley, salvo las excepciones que establezca esta Constitución, que acaba de establecer que no hay ninguna excepción. El ejercicio de la potestad tributaria admite la creación de tributos que correspondan principalmente a fines distintos de la recaudación. Lo que significa que respondan principalmente a fines distintos de la recaudación significa que atentan también contra esa recaudación. No pueden perseguir un fin distinto a la recaudación sin atentar contra la recaudación. Debido a tener en consideración límites tales como la necesidad, razonabilidad y la transparencia. Descentralización fiscal. Los gobiernos regionales y las municipalidades gozan de autonomía financiera para el cumplimiento de sus funciones, dentro del marco establecido por esta Constitución y las leyes. La ley de presupuestos de la Nación deberá propender a que, progresivamente, una parte significativa del gasto público sea ejecutado a través de los gobiernos subnacionales en función subnacionales de cuál de todas las naciones que ya estableciste que están en este país. Pero bueno, en función de las responsabilidades propias que debe asumir cada nivel de gobierno. El deber y la facultad de velar por la estabilidad macroeconómica y fiscal será centralizada conforme a lo dispuesto en esta Constitución. Artículo 3 de la no afectación. Los tributos que se recauden, cualquiera sea su naturaleza, ingresarán al erario público del Estado o de las entidades territoriales según corresponda conforme a esta Constitución. Excepcionalmente, la ley podrá crear tributos en favor de las entidades territoriales que graven las actividades o bienes con una clara identificación con los territorios. O sea, que podemos tener unos impuestos especiales en cada territorio para que no se haga nada. Artículo 4. Prohibiciones en materia tributaria. La ley de presupuestos no puede crear tributos ni beneficios tributarios. No procederán iniciativas populares ni plebiscitos y referéndum en materia tributaria. O sea, nunca nos van a preguntar cuánta plata nos quieren sacar. Esa parte no está en discusión. Artículo 7. Fondo para territorios especiales. La ley creará y regulará la administración de un fondo para territorios especiales cuyos recursos serán destinados exclusivamente a los fines para los cuales fueron creados. O sea, vamos a poner todos platitas para esos territorios especiales. No se van a financiar a sí mismos, lo vamos a financiar nosotros. De la autonomía financiera de las entidades territoriales. Las entidades territoriales, mencionan el artículo 5 de esta Constitución, en uno de los artículos 5, porque hay como 100, gozarán de autonomía financiera en sus ingresos y gastos para el cumplimiento de sus competencias, la cual deberá ajustarse a los principios de suficiencia, coordinación, equilibrio presupuestario, solidaridad y compensación interterritorial, sostenibilidad y responsabilidad y eficacia económica. Artículo 9. De los ingresos de las entidades territoriales. Las entidades territoriales, caché que llevamos como 2 páginas hablando sobre Rapa Nui y Juan Fernández, y todavía no hablamos de Chile. Las entidades territoriales, de conformidad a la Constitución y las leyes, tendrán las siguientes fuentes de ingreso. 1. Recursos asignados por la Ley de Presupuestos del Estado. 2. Los impuestos en favor de la entidad territorial. 3. La distribución de los impuestos establecida por la Ley de Presupuestos. 4. Tasas y contribuciones. 5. Distribución de los fondos solidarios. 6. La transferencia fiscal interterritorial. 8. No hay 7. La administración y aprovechamiento de su patrimonio. 9. Las donaciones, herencias y legados que reciban conforme a la ley. 10. Otras que determine la Constitución y la ley. Que cambiará todos los días, como ya sabemos. Artículo 10. Distribución de las propiedades tributarias. Solo la ley, o sea, algo que va a cambiar a cada rato, podrá crear, modificar y suprimir impuestos y beneficios tributarios aplicables a esto. Las entidades territoriales solo podrán establecer tasas y contribuciones dentro de su territorio conforme a una ley marco que establecerá el hecho grabado. Artículo 12. Distribución de los impuestos. Los ingresos fiscales generados por los impuestos serán distribuidos entre el Estado y las entidades territoriales de la forma establecida en la Ley de Presupuestos. Durante el trámite legislativo presupuestario, el organismo competente sugerirá la fórmula de distribución de los ingresos fiscales, la cual considerará los criterios de distribución establecidos por la ley. Artículo 13. Principios de autonomía y suficiencia. La autonomía financiera de las entidades territoriales implica la facultad de ordenar y gestionar sus finanzas públicas en el marco de la Constitución y las leyes. Esta es la Constitución.
Por la chucha. En beneficio de sus habitantes, bajo los criterios de la responsabilidad y sostenibilidad financiera. Inciso tercero, que no hay segundo. La suficiencia financiera se determinará bajo criterios tales como correspondencia entre competencias y recursos necesarios para su cumplimiento, equilibrio presupuestario, coordinación, no discriminación arbitraria entre entidades territoriales, igualdad de las prestaciones sociales, de desarrollo armónico de los territorios, unidad, objetividad, razonabilidad, oportunidad y transparencia. Principio de coordinación. La actividad financiera de las entidades territoriales se realizará coordinadamente entre ellas, el Estado y las autoridades competentes, las cuales deberán cooperar y colaborar entre sí y evitar la duplicidad e interferencia de funciones, velando en todo momento por la satisfacción del interés general. ¿Cuáles autoridades competentes? Dice, y las autoridades competentes, ¿cuáles son esas autoridades competentes? No dice. Este principio se aplicará también respecto a todas las competencias o potestades que se atribuyan a las entidades territoriales. Artículo 15. Empréstito. Los gobiernos regionales y locales podrán emitir deuda en conformidad a lo que disponga la ley general o especial que establecerá al menos las siguientes regulaciones. A. La prohibición de destinar los fondos recaudados mediante emisión de deuda o empréstitos al financiamiento de gasto corriente. Esta parte está muy buena. Este artículo 15, letra A, es muy potente en sentido positivo. Nos encontramos de repente con cosas buenas en esta cuestión. Prohibición de destinar los fondos recaudados mediante emisión de deuda o empréstito al financiamiento del gasto corriente. ¡Muy bien! Ahora, hay un problema con eso. ¿Y cómo financiáis el gasto corriente si acabáis de pitearte la recaudación? Se echaron la recaudación arriba en lo de los impuestos, se echaron la recaudación, dijeron a la mierda la recaudación, lo que importa es la igualdad. Bien, es una posición legítima, no estoy de acuerdo con ella, pero es una posición legítima. Nos piteamos la recaudación en pos de la igualdad. Pero llevamos 76 páginas exponiendo un montón de gastos que son altísimos, que son más altos de los que ya tenemos. En este momento no se estamos financiando con deuda. El déficit fiscal chileno está llegando a los 20.000 millones de dólares al año. Ese es el déficit fiscal, o sea, eso es lo que el Estado gasta que no tiene. Con una estructura tributaria recaudadora, como la que tenemos ahora. Tú vayas a quitarle su facultad recaudadora, o sea, va a seguir recaudando, pero vaya a disminuir o a atentar contra su facultad recaudadora en pos de su facultad ecualizadora o igualadora, con lo cual va a haber menos recaudación de la que en este momento hay. Estás aumentando el gasto brutalmente, vamos a gastar más plata de la que estamos gastando, vamos a recaudar menos y además no vamos a poder financiar ese gasto corriente con deuda. Y entonces, ¿cómo financiamos ese gasto corriente? Que es más grande con una recaudación menor. Gran hoyo. No tiene ninguna explicación. Y no tiene cómo explicarse tampoco. Y tampoco una constitución va a explicar esto. Pero debería tener una coherencia interna respecto de esta situación. B. Los mecanismos que garanticen que la deuda sea íntegra y debidamente servida por el deudor. C. La prohibición del establecimiento de garantías o cauciones del fisco. D. El establecimiento de límites máximos de endeudamiento como porcentaje del presupuesto anual del gobierno y municipal, del gobierno regional y municipal respectivo, y la obligación de mantener una clasificación de riesgo actualizada. Eso es bueno. Aunque dice el establecimiento de límites máximos de endeudamiento como porcentaje del presupuesto anual, no dice cuál es el límite máximo de endeudamiento. Debería ponerlo ahí, como 20% o 35%. No sé. ¿Cuánto es el límite máximo de endeudamiento? Restricciones en periodos electorales. F. Los recursos no podrán ser destinados a remuneraciones ni a gasto corriente. Repite la letra A. Bien. Y las remuneraciones ya son gasto corriente. Redunda sobre sí mismo y sobre la letra A. Artículo 6. No discrecionalidad de la distribución de ingresos fiscales. La ley definirá, una ley que va a cambiar todos los días, el organismo encargado de recopilar y sistematizar la información necesaria para proponer al Poder Legislativo las fórmulas de distribución de los ingresos fiscales, la compensación fiscal entre entidades territoriales y los recursos a integrar en los diversos fondos. Para estos efectos deberá considerar la participación
A ver, perdónenme, estoy un poquitín cansado, pero ya vamos a terminar, estamos cerca de terminar, a 8 minutos del final. La ley definirá un organismo encargado de recopilar y sistematizar la información necesaria para proponer al Poder Legislativo las fórmulas de distribución de los ingresos fiscales, de compensación fiscal entre entidades territoriales y de los recursos a integrar los diversos fondos. Para estos efectos, deberá considerar la participación y representación de las entidades territoriales. Artículo 6. Artículo 16. Solidaridad interterritorial. El Estado y las entidades territoriales deben contribuir a la corrección de las desigualdades que existan entre ellas. La ley establecerá los fondos de compensación para las entidades territoriales con una menor capacidad fiscal. El organismo competente, sobre la base de criterios objetivos, sugerirá al legislador los recursos que deben ser integrados a estos fondos. El Estado deberá realizar transferencias directas e incondicionales a las entidades territoriales que cuenten con ingresos fiscales inferiores a la mitad del promedio ponderado de estas. La ley establecerá, ponderado me imagino por población. La ley establecerá un fondo de contingencia y estabilización macroeconómica para garantizar los recursos de las entidades territoriales ante la fluctuación de los ingresos ordinarios. 212, artículo 16 bis. Las regiones y comunas que cuenten con ingresos sobre el promedio ponderado de ingresos fiscales transferirán recursos a aquellas equivalentes con ingresos bajo el promedio. El organismo competente sugerirá la fórmula al legislador para realizar tales transferencias. O sea, las regiones y comunas donde tengan más plata van a tener que pasarle a las que tienen menos. Eso ya se hace un poco con las comunas. Bueno, sostenibilidad ambiental. Es deber del Estado y de las entidades territoriales, en el ámbito de sus competencias financieras, establecer una política permanente de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza. No vaya a ser que violen los derechos de la naturaleza se querelle y los meta todos presos. Con el objeto de contar con recursos para el cuidado y la reparación de los ecosistemas, la ley podrá establecer tributos sobre actividades que afecten al medio ambiente. Asimismo, la ley podrá establecer tributos sobre el uso de sus bienes, de bienes comunales, de bienes comunes naturales, bienes nacionales de uso público o bienes fiscales, cuando dichas actividades estén territorialmente circunscritas. La ley debe distribuir los recursos a la entidad territorial que corresponda. Más distribución de recursos. Hay financiamiento de aquí, de acá y de más allá, y menos recaudación, y no se puede financiar ese gasto con deuda. ¿Cómo se va a financiar ese gasto? ¿Van a financiarlo con emisión? No, porque tengo entendido que el Banco Central quedó autónomo, con lo cual tampoco lo pueden financiar con emisión. Nos encontramos ante una gran paradoja. Artículo 21, responsabilidad fiscal. Las entidades territoriales, sus representantes y sus autoridades que incumplan con sus obligaciones en materia financiera deberán asumir la parte que les sea imputable. Las responsabilidades de tal incumplimiento se deriven con arreglo a la Constitución y las leyes, sin perjuicio a los distintos tipos de responsabilidad a los que pueda dar lugar el incumplimiento de las obligaciones en materia financiera. La ley deberá establecer mecanismos para el resarcimiento efectivo del patrimonio fiscal o de la entidad territorial respectiva. Artículo 22. Eficiencia económica. El principio de eficiencia económica implica que las entidades territoriales deberán usar sus recursos de forma económicamente razonable, óptima y eficaz en beneficio de sus habitantes y en función de los objetivos que la Constitución y las leyes impongan. Artículo 25. Transparencia tributaria. No hay ni 23 ni 24. Anualmente la autoridad competente publicará los ingresos afectos a impuestos y las cargas tributarias estatales, regionales y comunales, así como los beneficios tributarios, subsidios, subvenciones o bonificaciones de fomento a la actividad empresarial, incluyendo personas naturales y jurídicas. También deberá estimarse anualmente en la ley de presupuesto y publicarse el costo de estos beneficios fiscales. Si son beneficios, no son costos, y si son costos, no son beneficios. No pueden ser costos de los beneficios. La ley determinará la información que deberá ser publicada y la forma de llevarla a cabo. Artículo 26, el último que leemos hoy día. Mecanismos de participación de las entidades territoriales. Las entidades territoriales deben promover, fomentar y garantizar los mecanismos de participación de las políticas públicas, planes y programas que complementen cada nivel territorial en los casos que esta Constitución, la ley que cambia todos los días, y los estatutos regionales señalen.
terminamos por hoy. Y recuerden que si no hay 200 me gusta, que tampoco son difíciles de encontrar, son 200 me gusta por la chucha y 65 personas mirando. Weón. Tampoco es tan difícil, weón, juntar 200 me gusta. Ya. Así que eso. Me pica la espalda. Lo dejamos hasta acá. Mucho cariño para todos ustedes. Gracias, Jackie67. Al litro de aceite va a ser. Todo se financiará expropiando a los fachos. Algo así. No sé. Hay un tremendo agujero ahí de guión. Ahí está la trampa. ¿Qué son las comunas autónomas? Puta, lo leímos al principio del directo. Pues, bueno. En un artículo ahí decía comunas autónomas. Ahí la bueno. Son básicamente las comunas de ahora, pero le pusieron autónomas porque ahora van a tener más poder. Y también vamos a tener juntas vecinales autónomas y las juntas de vecinos van a tener poder. Wow. ¿Y después qué? Después nada, pues después hambre. Me perturba que la palabra territorio se mencione más de 220 veces, claro, porque ya no hay país. Es territorio, es un territorio de la ONU. No hay país, solo territorio. Chile ya no tiene país, ahora tiene territorio. Es un territorio de la ONU y son territorios de la ONU. No hay país. En la Constitución nunca hay país. Muy buena precisión ahí, Z2000. Si hablamos de beneficios, la ecuación es B, I, T, C, ingresos totales, costos totales. Claro. Beneficio igual a ingresos totales restando los costos totales. Pero ahí dice los costos de los beneficios. Creo yo que la frase de los costos de los beneficios no funciona. Es decir, los costos que dan lugar a cosas que terminan generando eventualmente, si es que, beneficios. Pero los costos de los beneficios, como si por el solo hecho de haber costo hubiera automática y mágicamente beneficio, me parece que no tienen mucho sentido. Bueno. Los vemos mañana si juntan los 200 me gusta. Pues, son 200 me gusta, ¿para qué le dan tanto color? ¿Cómo tan difícil va a ser juntar 200 me gusta por capítulo? Nos quedan todavía, como en la página 78, son 164, nos quedan como 80 páginas. Pues, bueno. Nos quedan como 80 páginas, vamos en el capítulo 7 de esta hueá, estamos leyendo como 10 páginas, un poco más de 10 páginas por capítulo. Nos quedan como 7 capítulos más o menos. 7, 8 capítulos más nos quedan. Entonces, deberíamos completar, leerla entera. 7, 8 capítulos más. Si ustedes ponen los 200 me gusta todos los días, sería la próxima semana terminamos de leerla. Estamos a martes. Ya. Recuerden que a las 5, de 5 a 6 vamos a tener directo de llamada. Y con esto me despido. Nos vemos. Chau, chau.